Vamos a compartir ahora juntos la palabra, ¿no? El mensaje en esta noche que tiene como título Espacio Abierto, Espacio Abierto. Y tiene que ver, el título, ya lo vas a ver, con algo que ocurrió. Allí está narrado en el libro de Génesis, ocurrió con Isaac, el hijo de Abraham. Te voy ubicando en tiempo y espacio para que podamos centrarnos en la historia, ¿sí? Y podamos meditar juntos y ver qué sucedió en ese momento con esta persona, con este personaje de la Biblia, qué es lo que Dios hizo con él, a través de él. Así que juntos vamos a viajar un poco en el tiempo mentalmente al tiempo de los patriarcas, ¿no? Al tiempo, ¿se acuerdan de Abraham, de Isaac, de Jacob? Estos hombres a los que Dios eligió, ¿no? Comenzando por Abraham, le dijo que dejara su tierra, su parentela, su familia, se fuera como a vivir como un nómade, ¿no? Pero también cuando él dejó su familia, lo hizo con un propósito. Ese propósito era recorrer una tierra a la cual Dios le prometió que se le iba a dar a su descendencia. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, que un día de este hombre Dios iba a ser una nación. Tal vez para nosotros hoy eso nos suena muy remoto y muy lejano. Pero imagínense que estamos hablando en los tiempos de la antigüedad, donde la tierra estaba siendo poblada, ¿sí? Y donde una tremenda bendición para cualquier hombre era que Dios le dijera que de su simiente, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de su tataranieto y así, iban a venir generaciones que iban a formar un pueblo, una nación entera. Amén. Es decir, hoy tenemos el mapa del mundo, no sé, lleno de países, ¿no es cierto? Y va cambiando ese mapa década tras década, siglo tras siglo, se arman nuevos países, nuevas naciones, se cambian los límites, las fronteras, el mundo está hiperpoblado. Pero imagínense en la antigüedad cuando el mundo estaba por ser poblado y donde el tener hijos y el tener descendencia y el heredar una tierra para que a través de una persona se constituyera una nación, una tremenda bendición, algo impresionante. Y Dios se le revela a un hombre llamado Abraham, que era un hombre que no lo conocía a Dios porque Abraham pertenecía a una familia y a un pueblo que adoraba, eran politeístas, tenían diferentes dioses que ellos mismos, ¿no es cierto?, que fabricaban en su mente para pedirle, ¿no?, por la lluvia, por esto, por el otro, por el clima, por la familia, por la prosperidad. Y el verdadero Dios, el Dios creador, se le revela a Abraham, ¿no es cierto? Y le dice, bueno, yo te voy a dar una tierra, te voy a dar descendencia. Y se acuerdan la historia de Abraham, este hombre que no podía tener hijos, pero que a edad avanzada, tanto él como su esposa Sara, tienen al hijo de la promesa, Isaac, ¿sí? E Isaac continuó el camino de Abraham. Eran familias nómades, eran familias que vivían recorriendo a lo largo de su vida la tierra que Dios les iba marcando, ¿no? Tenían que asentarse, tenían que establecer allí sus carpas, sus tiendas, iban recorriendo esa tierra, iban adorando a Dios en los diferentes lugares. Cada experiencia que ellos iban viviendo la tomaban como una manera en la cual Dios se manifestaba para enseñarles algo. Y por eso ustedes van a ver que en la Biblia, vamos a ver en la Biblia, que era muy común levantar altares, ¿no es cierto?, donde ellos adoraban a Dios y le ponían el nombre a esos altares de acuerdo a la experiencia que habían vivido en ese lugar. Porque reconocían que Dios estaba con ellos, reconocían que había un camino que estaban caminando con Dios y que iban a marcar una línea, no solamente para ellos, sino también para sus hijos, para que pudieran cumplir los planes que Dios le había dicho que iba a cumplir en ellos, ¿sí? Así que aquí tenemos en esta historia a Isaac, el hijo de Abraham. Y la Biblia dice, vos lo podés leer ahí un poco antes de lo que vamos a leer ahora, que hubo un hambre en la tierra, hubo dificultades. Entonces Dios le manda a Isaac que vaya a vivir a la tierra de Gerar, donde estaban los filisteos. Y allí, no voy a extenderme en la historia, Isaac tiene algunos inconvenientes cuando se ve presionado por su esposa, que hace lo mismo que el padre, pone una excusa diciendo que la esposa es su hermana y tiene unas dificultades con el rey, y luego lo arreglan, pero el tema era que Dios lo manda allí a ese lugar para que él pudiera permanecer con vida, él y su familia, y que pudiera estar allí hasta que pasara todo el tiempo de hambre, de dificultades, ¿no es cierto? Y él pudiera seguir recorriendo la tierra que Dios le había mandado a recorrer. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Estamos bien hasta acá?
Amén. Entonces dice que Isaac, estando en este espacio de tierra, te vuelvo a repetir, tiempo de los patriarcas, tiempo de familias nómades, tiempo de que iban recorriendo la tierra y montando sus tiendas, sus familias, tenían sus esclavos, sus ganados. Dice en Génesis capítulo 26, versículos 12 al 25, leamos juntos, dice: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Quiere decir que su padre ya había pasado antes por esa tierra en estas jornadas recorridos, ¿no?, por todos esos espacios de tierra. ¿Cuántos me siguen? Ahora estaba él ahí. Dice: por último, Abimelec, el rey de los filisteos, ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham le había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Y esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, le dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. ¿Ven? De nuevo le recuerda la promesa, ¿sí? Lo haré a causa de la promesa que hizo Abraham, mi siervo, su papá. Luego Isaac, ¿qué hizo? Lo que te contaba, construyó allí un altar y adoró al Señor. Reconoció la experiencia que había tenido, la palabra de Dios en ese lugar. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Miren, qué tremendo, ¿no? Porque lo primero que vemos aquí es cómo este hombre con su familia se fue y se mudó en medio de la tierra de los filisteos, que ustedes saben que supieron ser enemigos del pueblo en muchas ocasiones, y no era un territorio fácil de habitar. Si bien en este tiempo no estaban en guerra a mano armada, las cosas no eran tan sencillas. Y el que los filisteos recibieran a familias extranjeras no les era de mucho agrado. Sin embargo, y tampoco habrá sido de agrado para Isaac mudarse allí en ese tiempo. Sin embargo, Dios lo manda a estar en la tierra que él tenía que estar, porque Dios tenía un plan y una temporada, un tiempo para que Isaac estuviera en ese lugar. Amén. Y Isaac fue obediente al Señor y permaneció en ese lugar. Ahora, yo quiero, antes de avanzar, que reflexionemos en esto, si vamos a tomar principios espirituales para nosotros en el tiempo de hoy. Amén. Nosotros estamos en un recorrido en esta vida, ¿no? Un camino que tenemos que recorrer. La vida se trata de un camino de ida, no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Arrancamos, el día que nos dan la palmadita cuando salimos de la panza de mamá,
y vamos siempre hacia adelante. No se puede volver atrás en el pasado. En ese camino y en ese recorrido vamos tomando decisiones, vamos tomando distintas rutas, opciones que la vida nos presenta a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida. Cuando somos niños, muy chiquitos, las decisiones las toman los papás por nosotros, ¿o no? Pero eso también influencia en nuestro carácter, influencia en nuestra forma de pensar, ¿o no? Lo que tu papá y mi papá me dieron o no me dieron, lo que decidieron por vos o por mí cuando no podíamos decir blanco o negro porque no estábamos en edad de comprender, o aún cuando estábamos bajo la tutela de ellos, han marcado nuestra vida. Luego, cuando comenzamos nuestra adolescencia, ya tenemos algún tipo de decisiones. Y cuando ya nos emancipamos y podemos caminar nuestra vida solos, tomamos el 100% de las decisiones. Ahora, en este recorrido vamos atravesando distintos momentos. Si yo hoy te preguntara y te dijera, ¿me contás 5 minutos o 10 minutos en cuántas etapas en tu vida te acordás que estuviste? ¿A cuántas tierras te tocó visitar, hablando de alguna forma metafóricamente? ¿Estuviste en tierra de dificultad? Seguramente que sí o no. ¿Has pasado por esa tierra donde te tocó la enfermedad ese tiempo? Seguro que sí. Todos hemos pasado momentos también lindos y agradables. Hemos pasado momentos donde estamos, etapas en nuestra vida donde estamos entusiasmados, donde empezamos algo y momentos donde algo termina. Hemos pasado momentos donde hay gran alegría y momentos donde hay luto, donde hay duelo, porque así es la vida, ¿o no? Lo importante es siempre estar en la tierra en la que Dios nos manda estar. Aunque en ese momento o en esa etapa las cosas al principio no salgan como nos parecen. Cuando Isaac se estableció en la tierra, la Biblia dice que él sembró en aquella tierra. Si leemos el versículo 12, de nuevo, creo que lo tenemos para poner en la Reina Valera, la versión Reina Valera, dice: Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo y cosechó 100 veces lo sembrado. Fíjense que Isaac siembra en una tierra que no es de él. Sin embargo, Dios lo bendice y lo multiplica. Vos me podés decir, bueno, pastor, pero me dijo que iban de tierra en tierra, sí, pero él no fue escaso. Él podría haber dicho, bueno, a ver, ya sé que tengo que estar un tiempo, bueno, a ver, voy a mirar, voy a tratar de hacer algo, no me voy a esforzar tanto, no me voy a complicar tanto la vida. Sin embargo, dice que él sembró. Y sembrar es todo un trabajo donde él puso a su gente a arar la tierra, donde él invirtió en semillas, donde él preparó el ganado para arar la tierra, preparó su familia, preparó las tiendas, que eran las carpas, las habitaciones que ellos tenían, las casas que tenían, eran eso, eran carpas, eran tiendas. Preparó todo y sembró en la tierra y dice que Dios lo bendijo. Amén. Entonces lo segundo que tenemos que aprender es que no solamente tenemos que estar en el lugar que Dios nos pone para estar y darle gracias a Dios aún en cada etapa de nuestra vida. Yo no sé en qué etapa, en qué tierra, o sí, porque a muchos los conozco más personalmente y charlamos y con muchos tenemos charlas pastorales, pero tal vez vos de tu hermano o de tu hermana no podés saber y yo tampoco podré saber todo, pero vos sabés la etapa, el momento que estás atravesando. Y Dios dice, si estás ahí porque Dios te mandó, entonces permanece allí. Si es un lugar donde Dios no te mandó, salí de esa tierra, salí de ese lugar. No te quedes en lugares donde Dios no te pone, pero si Dios te pone en un lugar o sabés que estás atravesando algo y has orado a Dios y Dios dice, sabés que tenés que esperar ahí, esperemos. Pero también sembremos en esa tierra. ¿Y qué significa sembrar? No te voy a hablar de diezmo y ofrenda, sino que te voy a hablar de algo, aún que incluye obviamente el poder darle a Dios mis diezmos y ofrendas, parte de nuestra vida. Debemos, como decía hoy la palabra que nos trajo la pastora Nati, bueno, poder incorporarlo, así como incorporamos nuestros deberes ciudadanos, como incorporamos nuestras conductas civiles, con gozo, con alegría, con orgullo, ¿no es cierto? Hacer lo que nos corresponde como ciudadanos de la tierra, también del reino. Pero el sembrar tiene que ver con el poner mis fuerzas, mis energías para hacer cosas, para emprender, para querer prosperar. ¿Amén? Entonces yo siembro, porque el que siembra tiene la esperanza de que va a venir la cosecha. Y la cosecha es el resultado de que yo me esfuerzo para ir a un nivel mayor. ¿Amén? Entonces, en este tiempo, Dios quiere que prosperes. ¿Cuántos me siguen? Dios quiere que prosperes.
Hay gente que dice, no, yo voy a prosperar cuando Dios me cambie de tierra, cuando pase este momento, cuando me mude a otra casa, cuando salga de la casa de mis papás. Voy a prosperar cuando, no sé, cambie de trabajo. No, Dios te va a prosperar en la tierra en la que estés hoy. Amén. Dios te va a prosperar. Porque la prosperidad no tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con la capacidad de administrar lo que Dios me da, para que yo pueda disfrutar, para que pueda ser bendecido y pueda bendecir a otros. Amén. Isaac sembró y cosechó porque Dios vio su corazón. Cavar un pozo de agua es poder traer vida a la tierra. Amén. Es más, no se podía sembrar si no había agua. No podían beber los animales ni las personas. No podía subsistir ninguna familia si no había agua. Y Abraham tenía una capacidad que no todos tenían en ese tiempo. Detectaba dónde había agua debajo de la tierra y podían cavar. No era fácil. No es sencillo. Hoy hay un montón de avances tecnológicos que permiten detectar el agua, pero en ese tiempo no. ¿Cuántos me entienden? Isaac había heredado también ese mismo don, esa misma capacidad de su papá Abraham. Y tenían la capacidad en el medio de esas zonas, en muchos casos desérticas o semidesérticas, descubrir dónde había agua. Y cuando cavaban brotaba agua. Agua que era vida. Para regar, para beber. Qué tremendo, ¿no? Y esto no solamente bendecía a Abraham en su momento y a Isaac, sino que bendecía al resto del pueblo. Porque la mirada de un patriarca era la mirada de una nación, aunque ellos todavía no lo eran. ¿Cuántos me entienden? Entonces, si Dios dice de alguien, yo de vos voy a ser una gran nación, tiene que tener la mente de un estadista, de alguien que va a traer bienestar al pueblo, si es un buen estadista, si es un buen gobernante, si es alguien de quien va a establecer realmente algo bueno o no. Entonces ya en el corazón de los patriarcas estaba el deseo de bendecir a las familias, de bendecir a los demás. ¿Y por qué nos damos cuenta que esto estaba en el corazón de Isaac y de Abraham también? Porque no cavaba solamente un pozo, cavaba otro y otro. Ahora los filisteos, que en un momento lo recibieron como anfitriones, ¿no? como abrieron su casa, abrieron sus puertas como anfitriones de la tierra en la que estaban, ahora se volvieron hostiles. Y cuando vieron que Isaac comenzó a prosperar, vinieron a decirle, mirá, primero dice que le tenían envidia. ¿Cómo podía ser que un extranjero que estaba en su tierra era más bendecido que ellos que la conocían de hacía siglos? ¿Cuántos me entienden? ¿Cómo podía ser que este hombre que venía de otro lado sembraba y era multiplicado? Por eso te digo que no importa la tierra, no importa el contexto, no importa la situación, importa que vos y yo le creamos a Dios, permanezcamos en el Señor, nos tomemos fuerte de su mano, lo amemos con todo nuestro ser, amemos a los demás y apliquemos los principios del reino. Amén. Entonces, en donde estemos, Dios va a desatar su bendición. Amén. Vamos a ser bendecidos. El tema es que nosotros no nos lo creemos eso. No nos lo creemos. Porque a veces hemos perdido cosas, entonces somos egoístas, aunque nos cuesta aceptarlo. Somos egoístas, no soy cristiano. Sí, somos cristianos y egoístas muchas veces. Nos cuesta dar. ¿Por qué? Porque hemos perdido muchas cosas, porque nos han sacado, entonces guardamos por temor a perder. Nos cuesta dar. Porque muchas veces tal vez crecimos en lugares o en hogares donde cuando éramos chiquitos que escuchábamos, y lo que escuchábamos mientras comían papá y mamá en la mesa era, ¿viste el auto que se compró aquella de enfrente? ¿No es cierto? Seguro que algo malo hizo para poder tenerlo. Mirá lo que, ¿no es cierto? Y entonces nosotros cuando vemos que otro prospera nos parece que es malo. Decimos, ¿ahora a quién le robaste que tenés ese auto nuevo, no? ¿A quién porque repetimos lo que aprendimos. ¿Cuántos me entienden?
Y nos cuesta pensar que hay un Dios que quiere que pensemos diferente. Tal vez crecimos en un hogar donde todo el tiempo eran gritos, peleas, angustias, volaban las botellas, volaban los insultos, era golpe tras golpe. Y entonces nos cuesta poder creer que yo hoy puedo tener una familia donde puedo compartir el pan en la mesa, donde puedo estar en paz, donde puedo tener mis hijos en obediencia. Me cuesta creer que Dios me va a dar eso. Me cuesta creer que Dios puede sanarme después de la herida que sufrí. Me cuesta creer que puedo confiar cuando confié en alguien me traicionó. ¿Cuántos me siguen? Me cuesta. Pero Dios dice que hay algo distinto, que Dios quiere que prosperes en la tierra en la que estás, en el tiempo que estás atravesando. No esperes que cambie el tiempo para prosperar. Prosperar en este tiempo y vendrá un tiempo mejor. Amén. Pero es Dios el que lo hace, porque Dios lo bendijo. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Porque Dios lo bendijo. Entonces dice que cuando comenzó a creerle a Dios y comenzó a recibir esa bendición, se levantó la oposición. Y esa oposición fueron los filisteos, se lo pusieron, le tenían envidia, se le levantaron, vinieron hasta el rey, vino y dice: mira, andate a otro lado. Andate a otro lado porque ya sos demasiado poderoso para nosotros. Y lo corrieron. Lo corrieron e Isaac se corrió. No confrontó humanamente, sino hizo lo que Dios le había mandado. Ojo, en ese tiempo había también momentos en que Dios le decía: levanta las armas, que estos quedan, y porque era una guerra en ese momento hasta cuerpo a cuerpo. Pero no era la evacuación, no era la forma. Dios quiso hacerlo de otra manera en este tiempo. Nos da un testimonio poderoso de cómo cuando Dios te hace mover, no hace falta confrontar humanamente, sino tomar la dirección que Dios nos da, obedecer lo que Dios nos dice. Se corrió y siguió abriendo otro pozo. Y vinieron los filisteos y le taparon los pozos. Y volvió a abrir otro pozo él y los siervos de él. Amén. Abrían pozos, sacaban agua. No se detuvo frente a la oposición. Miren, el enemigo siempre va a intentar quitar o apagar tu fe o la mía para que se seque el manantial. Porque el manantial, el pozo de agua, representa la vida, representa la misma presencia de Dios que trae vida a nosotros y a los demás. Amén. Entonces, cuando hay alguien que cree una palabra y comienza a orar por esa palabra y comienza a hacer cosas en su vida para activar esa palabra, ¿se va a levantar el enemigo? Sí. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar? Porque esto pasa y yo quiero derribar algunos argumentos que a veces se levantan en esta noche. Así como recién veíamos algunos argumentos. No, tiene que cambiar para que Dios me bendiga. No, Dios me va a bendecir hoy. Amén. Segundo, ay, mira, no hagas mucho porque si no el enemigo se te levanta. Entonces siempre vas a estar igual. ¿Cuánto me entienden? O no voy a salir a trabajar porque llueve. Voy a perder el trabajo. ¿O no? O no voy a mandar a mis hijos al colegio porque aumentaron los costos de los útiles. Tienen que estudiar igual. Siempre hay dificultades. Y en lo espiritual también sucede. Yo no tengo que tenerle miedo al enemigo. Sí respeto. ¿Cuántos me entienden? Porque el enemigo se va a levantar, sí, se va a levantar. Pero yo sé que mi Dios es más grande que todo enemigo que se levante. Porque para poder conquistar cualquier área, voy a tener que sacar al que está ocupando ese lugar. Y el enemigo no quiere. Entonces yo tengo que saber que si yo me levanto para orar, para clamar, para interceder, y a veces pasa que se complican las cosas, sí, se complican, pero tengo que seguir permaneciendo, tengo que seguir perseverando, tengo que seguir abriendo pozos, tengo que seguir buscando la presencia de Dios. Amén. Como hoy nos contaba Margarita ese precioso testimonio, sencillo y claro de la vida cotidiana, pero que marca una realidad espiritual de muchas personas. Empecé a congregarme, empecé a ir a la iglesia y ahora se me complicó el trabajo, se me complicaron los hijos, se enfermó otro chico y el otro. Y entonces, ¿qué digo? No voy más, chao, ya está. Cuando todo esto se arregle voy a ir a la iglesia. Y es al revés. ¿Se dan cuenta? Cuando la tierra cambie voy a ser bendecido. No. Tengo que permanecer. El enemigo va a querer tapar el pozo, pero yo sé que mi Dios es más grande. Amén.
Esas son las oposiciones que se levantan. Cuidado con eso también. Muchos dicen, no, son las grandes oposiciones. No, esto no funciona así. ¿Sí? No te creas que tenés 20 brujos que te están haciendo trabajo para vos. No trabaja así el reino de las tinieblas. No funciona así. Y no porque no seamos importantes, cada uno de nosotros, pero no es así como funciona. Hay gente que cada cosa que le pasa, ay, me están haciendo un trabajo, ay, el diablo inmundo, ay, esto porque hay un brujo. No funciona así. Hay otros niveles de guerra espiritual en los que nosotros también como iglesia entramos, intercedemos, oramos, desatamos. Para eso tenemos pastores que estamos orando, guerreros de oración, que hacen liberación, que hacen intercesión en otro lugar, para estar clamando, para estar orando. Hermano querido, no tengo que andar así. ¿Sí? ¿Cuántos me entienden? Ay, mirá, tiraron un trabajo de pochoclo, lo piseo y que me queme los pies. No, yo pateo en el nombre de Jesús. Mirá si voy a estar mirando eso. Si ya el enemigo fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. No estoy hablándote de eso. Te estoy hablando de la oposición. Aparte el enemigo sabe que aún es más fácil para complicarnos la vida. Le tapó los pozos, nada más. Una lucha por envidia, por discusión. A veces una pelea en una charla después de una cena en un cumpleaños termina dividiendo una familia. ¿Cuántos me entienden? Porque se metió la envidia en ese lugar y una mal conversación lastimó a otro y lo hirió. Y simplemente esa oposición terminó desgastando mi fe, mis ganas de seguir adelante, me lastimó, me hirió. No es tan místico en lo espiritual para pensar que va a haber demonios. No. Hay oposición, sí, es espiritual, sí, pero ¿dónde trabaja? En nuestra vida cotidiana, porque es donde más cuesta. Amén. Cuando llegó esa tarjeta de la tarjeta de crédito y me di cuenta que cometí un error e hice mal la decisión y me vino una deuda que no creí que iba a estar y me bajoneó y justo había empezado a orar, a diezmar, a sembrar y se levanta la deuda. ¿Cuántos me entienden? Cómo el enemigo quiere ir tapando los pozos. Voy a servir a Dios y me voy a poner firme porque quiero que Dios me use y me llama y hay un llamado y un domingo, un sábado, un miércoles, una reunión especial y recibo la palabra y paso adelante y Dios me toca y me llena. Y pasa la semana y viene el jefe del trabajo y me dice, ahora te voy a cambiar los horarios, vas a tener que venir a trabajar diferente. Y entonces parece que todo lo que había planeado se viene abajo. Y me pincho y digo, bueno, ahí es donde muchas veces pisamos el palito, nos caemos y dejamos que el enemigo nos tape los pozos que Dios va abriendo o que a través nuestro Dios abre. ¿Cuántos me entienden? Él va a querer frenarte, va a querer detenerte. Empiezo a estudiar y justo me toca ese profesor que parece que me tiene a mí para querer desaprobarme. Y parece que este es el peor cuatrimestre cuando yo empecé a estudiar. ¿Cómo puede ser? ¿Te vas a rendir? ¿O vas a tomar la pala y acabar y a decir voy a acabar otro pozo en el nombre del Señor? Porque si el Señor me dijo que lo haga, el Señor está conmigo. ¿Amén? Y así te puedo nombrar tantos ejemplos. Pero yo estoy seguro que mientras los voy nombrando, vos mentalmente estás elaborando el tuyo. ¿Amén? Porque tenemos la capacidad de pensar y de asociar, que es una gracia que Dios nos ha dado, porque tenemos el poder de razonar, de pensar, de crear nuestros propios pensamientos, de asociar los principios que recibimos a nuestra vida cotidiana. ¿Amén? Seguro que hay muchas cosas que Dios te estará hablando hoy y te das cuenta en cuántas veces el enemigo quiere tapar esos pozos que Dios quiere abrir o que has abierto y necesitamos decir, no me voy a detener, no me voy a detener. Isaac se reordenó. A mí lo que me da esta parte, bueno, hay mucha historia de Isaac en la vida, ¿viste? No es un patriarca que tiene muy extenso su historia de vida, pero lo que está a mí me apasiona, porque también veo en él un hombre que supo reorganizarse, supo readaptarse, que no es fácil eso. Nosotros somos una generación readaptada, porque somos una generación prepandémica, pandémica y pospandémica, o sea, pasamos una pandemia que parece que ahora, bueno, decimos, pero no, fue algo muy fuerte todo lo que vivimos y lo que vivió el mundo, y hoy el mundo se está reacomodando a una vida pospandémica, no en el sentido sanitario solamente, es decir, sino en todo lo que cambió. Cambiaron los trabajos, la forma de estudiar, de moverse, un montón de cosas,
Y si bien muchas cosas volvieron a la normalidad anterior, otras cosas cambiaron y van a seguir cambiando. Los avances tecnológicos hacen que la vida en los próximos 5 o 10 años va a ser totalmente distinta incluso a la que tenemos hoy. Lo veíamos el otro día con los jóvenes en uno de los talleres que dimos sobre tecnología. Nosotros, los que estuvieron, se acuerdan. Entonces eso significa que cada vez que el tiempo va corriendo, más tiene que ser nuestra capacidad de readaptarnos y de acomodarnos o reorganizarnos a los cambios. ¿Cuántos me entienden? Los cambios en los tiempos antiguos tardaban siglos, no décadas o años o meses, siglos enteros, y no un siglo, muchos siglos, para que algo cambie. ¿Cuántos me entienden? Entonces la gente a veces, vos imaginate que la gente nacía y moría viviendo igual, no cambiaba la vida de las personas. ¿Amén? Pero nosotros somos una generación distinta. Somos una generación que cada vez va a ir viendo los cambios más rápido porque la tecnología ha hecho avanzar y hacer los ciclos más rápido de cambio en la vida de las personas. Entonces, el principio de Isaac nos tiene que aprender a nosotros. Isaac se supo reorganizar cuando vino un cambio en su vida. ¿Amén? Tenemos que estar preparados para saber que si un escenario cambia, yo sigo siendo el mismo, vos seguís siendo el mismo, Dios sigue siendo mi Dios, tu Dios también. Tenemos el mismo poder y tendremos la sabiduría para adaptarnos a cualquier cambio o situación. Entonces eso nos va a dar la capacidad no solamente de supervivencia, sino además de poder ir un paso más y prosperar en el siguiente nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces vos preparate en este tiempo. Por eso tenemos que ser una iglesia preparada. Una iglesia con palabra, con principios para este tiempo. Una iglesia que se prepare con un mensaje que permita que la gente conozca a Cristo, lleve la palabra y la aplique a su vida, a su familia, a sus finanzas, a lo que está estudiando, a lo que quiere emprender. Ese es el evangelio, el poder traer los principios del reino de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra ciudad y también a nuestra nación argentina. Amén. En todo lo que hacemos. Y empieza por nosotros. Amén. Vos y yo tenemos que ser personas que busquen esos pozos de donde viene agua, de donde viene el poder de Dios. Dos cositas más antes de cerrar. Busquemos eso, busquemos la presencia, busquemos aplicar los principios del reino. Seamos personas que bendigan, que desaten bendición sobre otros. Pero también, aparte de saber reorganizarnos y no saber que las cosas pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo, esto también nos enseña a ser perseverantes, que es otra de las características de Isaac, un tipo perseverante. Mirá que hay que seguir abriendo pozos, a pesar que te los tapen. ¿Cuántas veces empezamos algo y ni estamos ni arrancando y ya lo soltamos? Miren si al primer pozo que abrió ya se hubiera rendido. No conté cuántos, pero varios pozos, no solamente él, sino sus siervos, es decir, sus seguidores, aquellos que estaban con él, pudieron abrir. Miren, él perseveró, y perseverar es hacerlo una y otra vez, Él perseveró hasta que dice que en un momento se hizo espacio suficiente para todos. Amén. Hubo espacio para él, hubo espacio para su familia y hubo espacio para los filisteos. Y todos pudieron habitar en paz. Amén. Todos. Él no volvió al mismo lugar que antes, pero todos estuvieron en orden y en armonía. Necesitamos aprender el poder de la perseverancia. El poder de la perseverancia. Hay poder en aquel que persevera. Amén. Hay poder en aquel que persevera. Tenemos que aprender a perseverar. Nuestro Dios es un Dios de perseverancia. Si vos querés aprender lo que es perseverar, míralo a Dios. Amén. Y fíjate cuántas veces sigue insistiendo con vos y conmigo y te vas a dar cuenta qué perseverante que es, ¿o no? Yo cuando miro cuántas veces Dios me dio una nueva oportunidad, cuántas veces Dios me permite volver a empezar, cuántas veces sigue confiando, digo, Señor, qué perseverante que sos. Porque ni yo me doy tantas oportunidades como Dios me da a mí, ¿o no?
Ni nos damos ni nosotros las oportunidades que Dios nos da. Cristo perseveró hasta la muerte y muerte de cruz. No le fue fácil. Y tuvo muchas ocasiones para volverse atrás. Fue tentado en muchas oportunidades a volver atrás, a retroceder. Hasta estando en el Getsemaní. Pero permaneció. Porque sabía que había algo superior, algo mayor. Jesús abrió el pozo más grande de agua de la historia, de la humanidad y en la eternidad. Amén. Si alguien tiene sed, venga a mí, beba. Porque el agua que yo le doy es un agua de vida eterna, dice. Amén. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y de ese pozo y de esa agua seguimos bebiendo vos y yo. Y seguirá bebiendo todo aquel al que se le predique el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, en esa perseverancia se hizo espacio. Dice que después Isaac adoró a Dios, reconoció a Dios, estableció un altar, cavó un nuevo pozo. Qué tremendo, y cavó un nuevo pozo. Era tremendo. En cada lugar encontraba el agua, encontraba la vida, encontraba la forma de ser de bendición. Pero para cerrar, quiero detenerme en ese lugar, en esa porción de tierra en la que él dice que se abre un nuevo pozo. Y dice allí, lo leemos nuevamente, el versículo 22, dice: Isaac abandonó ese pozo. Cuando los filisteos vinieron y se acuerdan, se quisieron apoderar del pozo de él, dijo: listo, no voy a pelear en esta disputa, en esta pelea. Dice, en esta hostilidad, abandonó, siguió adelante y cavó otro, y esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Quiero cerrar con esto para que presten mucha atención, porque el término que está usando Isaac es un término de la economía rural, que tal vez a nosotros no nos cuesta comprender, porque no estamos acostumbrados a trabajar en una economía rural, sino en una economía urbana, de ciudad. Amén. Y tal vez si esto lo compartimos con alguna persona que está en el campo y trabaja en el campo, lo va a entender mejor. Pero permíteme compartirte algo para enriquecerlo y que podamos comprender más profundamente lo que Isaac está queriendo decir. Porque el espacio rural abierto es un espacio de tierra preparado para la expansión y el crecimiento de todos los que están allí. El espacio rural abierto constituye un entorno donde se puede desarrollar la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria, las actividades relacionadas con los animales, con la fauna, la recreación. Puede vivir gente, puede habitar nuevas personas, se puede dar trabajo a otros, servicios, se equipa, se vuelve un lugar próspero. Y eso es lo que está diciendo Isaac. Porque no se detuvo, porque no se quedó allí varado esperando que Dios lo cambiara de tierra, sino que sembró en esa tierra. ¿Cuántos me siguen? Bendijo el lugar, permaneció en ese lugar, buscó la presencia de Dios, se propuso ser bendecido y bendecir a otros. Y entonces lo que hizo Dios fue darle otro pozo más, en un espacio abierto suficiente en el cual todos pudieron crecer y avanzar en los planes de Dios. Amén. Hay espacio que se abre para aquellos que permanecen. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio no es para los que abandonan, es para los que permanecen. Pero ¿cuánto nos cuesta? A veces vemos que parece que fueran muchos los que abandonan y pocos los que permanecen en el evangelio. Y es al revés, el evangelio debe ser de aquellos que permanecemos, amén. Que no nos rendimos, que aunque nos caigamos 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse porque Dios está con nosotros, amén. Hay espacio suficiente para prosperar
para aquellos que se enfocan en abrir pozos, es decir, en buscar la presencia de Dios. Pero en mi familia nadie cree, pastor, soy el único, la única. Mirá, yo quiero contarte cómo me pasó a mí. Yo en mi familia me entregué, yo a Cristo no quería a nadie en el Señor, porque mi papá se había entregado al Señor, pero estaba divorciado de mi mamá. Y fue el primero que fui a la iglesia, una tradición católica, no practicante, pero sí tradicionalista. Mi mamá me decía, lo último que te hagas evangélico, si vas a la iglesia evangélica, mirá, es lo último. Hasta me decía, me vas a perder como mamá. No va a ser más mi hijo si vas a una iglesia evangélica. Y yo cuando me entregué a Cristo llegué a mi casa y no había espacio ahí, en lo espiritual. Estaba todo lleno de santitos, de cosas, de esto, el otro, de imágenes. Pero yo me encerraba en mi pieza y ponía la música de alabanza y adoración y comenzaba a orar, a orar, a orar, a orar. Porque yo había tomado una promesa que decía, tú y tu casa serán salvos. Amén. Tú y tu casa serán salvos. Y yo dije, Señor, yo quiero que toda mi familia reciba a Cristo en su corazón. Nadie creía, nadie. Amén. Ahora escuchá. Comenzábamos a orar. Entonces un tiempo yo empecé a juntarlo. Le decía, vamos a orar, no, que hay necesidad y dificultad, vivíamos muchos problemas. Bueno, vamos a rezar, le decía yo. Y los sentaba a todos. A mi mamá, a mis hermanos. Les decía, cierren los ojos. Y les ponía Marcos Witt. Le ponía Marcos Witt. Y le decía ahora, y se quedaban todos en silencio. Y yo oraba. Nada. Salían todos para cada lado. Después, un día hubo un congreso de alabanza, de oración. ¿Sí? Y vinieron pastores y músicos de México, de varios lugares en la iglesia. Un congreso espectacular. ¿Y quién fue el primero que creyó? Diego, que está allá, hermano Diego. 12 años tenía Diego, ¿no? Y se fue conmigo. Y nos fuimos a la iglesia. Y él era chiquitito, yo lo llevé a la iglesia. Y ese día recibió a Cristo en su corazón, ¿no? El día que había un congreso de alabanza. Porque Dios sabe, ¿no?, lo que va a poner en el corazón de cada uno, ¿no? Es lo que Dios tiene para cada uno. Y volvimos a casa. Y mi mamá me estaba esperando, diciéndome, te llevaste al más chiquito porque ese se va a hacer lo que vos le digas, por eso. Así, tal cual. Nosotros nos reímos con mi mamá cuando nos acordamos de eso. Me decía, lo llevás de nuevo y mirá. Pero yo seguía orando, seguía orando, seguía orando, seguía orando. Seguía adorando, seguía sirviendo. Un día, pasó el tiempo. Mi hermana, que me sigue a mí, perdió una bebé, fue mi primer sobrina, apenas 2 días de nacido. Y hoy ella está alejada de Dios, pero sé que va a volver porque tiene a Cristo en su corazón. Pero en ese tiempo ella y mi ex cuñado salieron del hospital donde estaban de Garraham, se fueron caminando por un pasillo y habían pensado en matarse, en suicidarse. Yo les hablé de Cristo en ese lugar, les hablamos del Señor y recibieron a Cristo en su corazón. Y eso les salvó la vida porque siguieron, no tomaron la decisión que habían tomado en su corazón. Sanó su corazón, se entregó a Cristo también. Y así se fueron entregando mis hermanos al Señor. Hasta que un día, estando en mi casa, mi mamá no quería saber nada, pero una noche me llamó y me dijo, hijo, vení. ¿Cómo es esa oración que vos me dijiste que hay que hacer para tener a Jesús en el corazón? Y la hicimos juntos. Y recibió a Cristo en su corazón. Y después siguió más adelante, unos años después, mi hermano Sergio, que se entregó al Señor también. Y así le predicamos a todos, a mis abuelos. Todos recibieron la palabra. Todos hicieron la oración de fe. Todos se fueron con Cristo al corazón, los que partieron de este lugar. Pero ¿sabés qué? Hoy miro para atrás y pienso, yo siendo mucho más jovencito y recién entregado a Cristo, yo me di cuenta que no me rendí, que no bajé los brazos, que yo abría un pozo y quería que de ese pozo beban, y seguía y perseveraba y buscaba, y hubo un momento en el que Dios hizo espacio suficiente y todos bebieron. Y se cumplió la promesa de que todos recibieron a Cristo en su corazón. Y así te puedo contar testimonio de tantas cosas que han pasado en mi vida, y otras que hoy estoy también orando y buscando
porque también muchas veces viene el enemigo y me tapa los pozos, y te tapa los pozos a vos, ¿o no? Y nos quiere frenar, y nos quiere detener, pero este no es un tiempo de detenernos, hermanos, es un tiempo donde el Señor está haciendo cosas poderosas, amén. Y hay gente que capaz dice, ¿dónde? No las veo. Es que te está tapando el pozo el enemigo, hermano. Tenés que decirle, Señor, dame los ojos de Cristo, abrí mi espíritu, mi corazón, despertame. ¿Dónde es que no estoy viendo lo que me están diciendo? Amén. Porque otros pasaban y no veían ningún pozo, pero Isaac pasaba y decía, ahí hay agua, ahí hay agua, ahí hay agua. Por eso hay gente que hoy ve y dice, hay una bendición, hay un propósito, hay un negocio, hoy puedo emprender esto, hay espacio para servir, hay cosas para hacer, hay nuevos proyectos, hay sueños, hay cosas en las que me puedo levantar, hay oposición, sí, pero Cristo me levanta, Cristo me sostiene. Hoy puedo ver que hay agua, que hay bendición, y otros están así diciendo, ¿dónde? Es que tengo que despabilarme, entender los tiempos que corren, entender la tierra en la que Dios me puso, meterme en el río de lo que Dios tiene y arrebatar todo lo que el Señor tiene preparado para vos y para mí, para que la gloria de Dios se derrame, se esparza y haya espacio abierto para todos. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Gloria a Dios.